Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, José Becil Bardahuil. Gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Entremos de lleno. Su opinión respecto a la reforma hacendaria, grosso modo, como presidente de este colegio. Yo creo que la reforma fiscal la podemos dividir en dos grandes grupos. Uno es la reforma encaminada a lo que es la fiscalización de las actividades de todo ser económico en nuestro país, y la otra es una reforma recaudatoria que se da a través de las leyes impositivas. Dentro de la primera parte tenemos todo lo que es el Código Fiscal de la Federación, en donde empieza la fiscalización a través del domicilio fiscal de los no localizados y que tengan cuentas de bancos abiertas, así como también lo que es un buzón tributario, una contabilidad electrónica, unas medidas de apremio también que se llegan a tener, facultades para la autoridad, obligaciones para los contribuyentes y bueno, principalmente los requisitos y los plazos para poder cumplir con estas obligaciones. Están buscando mayor agilidad y mayor fiscalización para todos a través de todos los medios. Y la recaudatoria, pues que incluye el impuesto a la renta, el IVA, el IEPS, los derechos, la ley aduanera, que también la ley aduanera un poco más también encaminada a lo que es la fiscalización, pero las otras anteriores sí son más hacia la recaudación. ¿Se recaudará más? En la ley de ingresos dice que sí. Estamos hablando de 220,000 millones de pesos más solamente de lo que es impuesto a la renta. Entonces, eso nos lleva a un 20% más de lo que estaba esperado recaudarse. ¿Y eso cómo le pega al bolsillo de la gente común y corriente? Pues existe una serie de limitaciones a las deducciones, lo que hace que la base sea mayor y un incremento en las tasas dependiendo del nivel de ingresos, desde luego, pero viene a reducir en las tasas. Veíamos nosotros que una base de impuesto hasta 62,500 pesos mensuales aproximadamente quedaba muy parecido al impuesto que se viene pagando en 2013. A partir de esa cantidad de 62,500 pesos en adelante, empieza progresivamente a pagarse desde el 31% hasta el 35%, bueno, tendiente al 35% porque nunca llega al 35% por efecto de la cuota fija. Pero tiende a ser hasta 500,000 pesos en adelante el 35%. He visto varios comerciales donde dices como el momento de poner un negocio porque no vas a pagar impuestos. ¿Qué tan cierto es esto? De acuerdo a la ley sí, pero habrá que ver a qué se refiere. Ajá. Están buscando que todos aquellos que nunca se han registrado, que han estado al margen de la ley, la famosa economía informal, a través de esta promoción se incorpore al pago del impuesto. Esto es para personas físicas nada más que no tengan más ingresos al año de 2 millones de pesos. Si ellos se incorporan al régimen de ley, nunca han estado inscritos en el registro o con actividades empresariales, entonces van a tener durante 5 años, durante 10 años la promoción de no pago del impuesto en forma gradual. En el primer año sería 100% de no pago del impuesto sobre la renta. 90, 80, 70, hasta llegar al 10 o al 0%. Sin importar cuánto gane a través de hasta 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. De ingresos. Y de ahí vendrían las deducciones y la ganancia que le toque. Pero como requisito es que no haya sido contribuyente de este impuesto. El régimen de pequeños contribuyentes desapareció. Sí. ¿Qué implica? No sé qué vaya a pasar. Y perdón la respuesta de esta forma porque toda la contabilidad, ellos van a pasar ya al régimen general. Ajá. Ellos por estar inscritos ya no tendrían derecho a este nuevo régimen que se podía tener por ser de primera vez y van a tener que estar sujetos al impuesto en el régimen general. ¿Qué representa estos? Comprobantes fiscales digitales, obligaciones digitales. Tendrán que dar todo. factura. Sí. Si quieren que sus ingresos sean deducibles para quien los consume y que no tengan abajo de 250,000 pesos de ingreso anual. Si tienen arriba de esta cantidad, entonces están obligados a dar comprobante fiscal. Algunos decían, por ejemplo, taxistas, la tiendita de abarrotes de la esquina, y todo tiene que ser digital. Sin embargo, existe este régimen de hasta cuánto y menos de cuánto. Hasta ahorita está hasta 250,000 pesos anuales. Vamos a ver cómo vienen las reglas generales. Desaparecieron todo tipo de comprobante en el Código Fiscal de la Federación. Queda uno que es la factura electrónica con el certificado reconocido como CFDI. Con esta situación
el SAT está obligado a emitir reglas de operación para todos estos contribuyentes pequeños que no tienen la capacidad de sacar su sello digital y que desde luego, pues para quien los consuma no será deducible el gasto. Ujú. Decían que es de 1.92 hasta 35% más o menos. Esa es la tasa general. Ya. Esa es la tasa general para personas físicas o la tarifa que se da y va en función del rango que se tenga. Tenemos el subsidio al empleo que está calculado más o menos para que alrededor de 6 salarios mínimos no paguen impuesto sobre la renta. Otro de los comerciales hasta reta, ¿no? al personaje de ¿a poco tú ganas más de 60,000 pesos? ¿Qué pasa con todos los que no llegamos a ese límite? No pasarán del 30%. Y de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, hemos tenido nosotros o hemos visto que el impuesto se conserva. Este incremento de la tasa viene siendo para todos aquellos contribuyentes que ganen más de 60,000 pesos mensuales. Ahí es donde empieza el crecimiento del descuento del impuesto. A ver, es 30% hasta 60,000 pesos mensuales. Más o menos. 32% a los que ganen menos de 1,000,000. Anual. Sí. En los que ganen entre 1,000,000 y 3,000,000 será 34%. Sí. Y el que gane más de 3,000,000, felicidades, paga hasta 35%. Sí, el poner, o sea, no es una cantidad fija. Lo que pasa es que todos los ingresos de persona física tiene que aplicarse una tarifa. Y esta tarifa tiene un límite inferior y un límite superior. Y tienen siempre dentro del cálculo una cuota fija. Esa cuota fija no llega a ser el 32% o el 34% o el 35%, sino viene siendo una cantidad mucho menor y ya lo que exceda de ese límite inferior es a lo que se le aplica el 34%. Ya. La suma de estos dos tiende, en el máximo de los casos, a llegar a 35%, pero nunca es 35%. Puede ser 34.98%, pero nunca 35%. Algunos de los especialistas que hemos invitado nos hacían referencia a que justamente los que ganan más de 3,000,000 debería haber sido mucho más amplio el rango de este impuesto. ¿Ustedes creen que es así? Pues lo que pasa, yo creo que el impuesto o el rango es relativo a la economía de un país. Ahorita, por ejemplo, nos duele mucho haber subido de un 28% que traíamos a un 35%. Pero recordemos aquellas épocas donde era 42% y donde, incluyendo el pago de dividendos, llegaba hasta 55% de la tasa impositiva. Yo creo que lo importante del pago de los impuestos y entender el pago de los impuestos es la contribución al gasto público. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, sí nos duele que nos quiten un peso a cualquiera, porque es impedir o limitar la capacidad de gasto que tenemos como personas. Pero también viene la parte contraria. Ese peso que yo estoy pagando de impuestos, ¿qué debe de suceder con él? Y normalmente debe de irse para aplicarse hacia el presupuesto de egresos de la federación. Sin embargo, no se ve reflejado inmediatamente, ¿no? No se ve y por costumbre no lo hemos visto tampoco, ni tampoco lo hemos palpado. Hay países completamente desarrollados donde la tarifa de impuestos llega a ser hasta el 55%, pero tienen todos los servicios. Entonces, de primera calidad. Exactamente. Si acá nosotros fuera en proporción la calidad de los servicios públicos con el descuento de los impuestos, entonces tendríamos la conformidad. Y yo creo que es como cualquier cosa que compramos o colaboramos. Cuando vemos que es bien aplicado o nos satisface, entonces no nos duele tampoco el pago del impuesto. Claro. Y se puede deducir las prestaciones laborales hasta el 53% del monto. Sí. La verdad yo en lo personal no entiendo esta limitación. Pues nosotros menos. Sí, imagínate. Tenemos la situación de que esta causación o gravación ante la no deducibilidad del 53% viene a compensar lo que era el YETU. La abrogación del YETU o de la ley, lo que tenía hacia años anteriores o inclusive 2013, se esperaba la captación de 40,000 millones de pesos. Entonces lo que se espera recaudar en sustitución es la no deducibilidad de las prestaciones exentas de las personas. Esta parte donde yo no la entiendo por qué la sacaron, la respeto porque es legal y fue aprobada por el Congreso, pero en realidad estamos hablando que es hacia los trabajadores, la parte que limitan de previsión social y ahora desmotivan a los patrones a
poder emitir o dar más previsión social a los trabajadores. Entiendo yo que la previsión social exenta trae mejoría a las familias de los trabajadores y a los mismos trabajadores en sus vidas, que ese es el objetivo de la previsión social. Sin embargo, bueno, también entiendo que los abusos han sido muy grandes. La ley ya lo limitaba hasta 7 veces salario mínimo. Ahora, ¿por qué el castigo de un 57% adicional? Esa es la parte que no me queda muy claro. Y otra queja era que se puede desincentivar el ahorro, ¿no? Por esta modificación a lo de las afores. Sí, bueno, dentro de todo lo que es las aportes adicionales que pudiera hacer el patrón, pues también van con una limitante en la deducción. Y dentro de lo que es también el aspecto de las aportaciones voluntarias de las personas físicas, al ser limitada también las deducciones personales, pues automáticamente esa motivación que teníamos para buscar un ahorro que no era más que el diferimiento del impuesto, también trae como consecuencia mayor pago de impuesto. ¿Y realmente podrá recaudarse más o solamente están incentivando la creatividad del mexicano para evadir impuestos? Yo creo que creativos siempre hemos sido Y seremos y más. seguiremos siendo, Ajá. pero yo creo que fue más creativo el que diseñó la reforma fiscal. Se la sacó de la manga. Sí, todo lo que es la reforma al Código Fiscal de la Federación trae como consecuencia derechos y obligaciones de los contribuyentes y facultades para la autoridad. El hecho de trabajar con una contabilidad electrónica, con una factura electrónica, con un buzón tributario, con una serie de reducción de plazos para contestar y armar, va a traer como consecuencia mucho mayor fiscalización por parte del fisco. Empecemos por ahí, el buzón. Esto es para darle seguimiento a través del correo y que nadie se haga el desaparecido, ¿no? Pero ¿realmente estamos listos ya para que declarar así, que nos llamen de esa manera y tenemos ese periodo ya un poquito más corto como para responder? ¿Estamos listos? Sí. Sí estamos listos. O sea, es un nuevo mecanismo de buzón, pero ese buzón, para empezar, va a ser no un buzón que yo tengo que abrir todos los días como tal. Va a haber un medio electrónico previamente aprobado por el contribuyente, propuesto por el SAT, a través del cual le va a notificar y le va a decir, oye, tienes algo en tu buzón. Con esa notificación te dan 3 días para que puedas checar tu buzón y ahí es donde está lo complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 días para abrirlo y dar atención. Si en 3 días no lo he abierto, entonces surte efectos la notificación. ¿Qué puede ser de qué a qué? Pues puede ser desde que me está notificando que le debo a Hacienda, y el hecho de decir que surte efectos es que a partir de ese momento en que surte efectos, al día siguiente empieza a correr el plazo para que yo me defienda. Entonces, imagínate si en determinado momento no puedo yo o no me doy cuenta que tengo una notificación. No. O Me sea, van a notificar que no cumplí con una obligación fiscal. pero si no lo checas porque estabas de vacaciones y no revisaste tu celular o tu correo, sí, ni modo, es tu problema. Es correcto. Y de ahí tenemos 15 días para atender cualquier notificación que tengamos. Esto se pone grave. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes para una explicación un poquito más a fondo. No le cambien. ¿Se acaba como la factura apócrifa? No, ese es un tema también extraordinario. La compra de facturas va a quedar tremendamente fiscalizada por el SAT. Gracias por seguir con nosotros aquí en Galería VIP. Está con nosotros el presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, José Becil Bardaguil. Nos está asustando, pero también nos quiere aclarar un poco la vida. Hablábamos acerca de este buzón. Todo va a ser una contestación vía electrónica, pero tenemos ciertos periodos para enterarnos de las notificaciones y responder. Así es. De hecho, primero hay que entender que es una notificación. La autoridad
está obligada a cumplir con las leyes. Y el llamarle notificación es el hecho que hace constar que está entregando algo que le corresponde al contribuyente de parte del SAT. Esa es una notificación. Y esa notificación puede ser un requerimiento, puede ser un crédito fiscal después de una revisión o una auditoría, o puede ser la determinación interna del SAT de que le debemos dinero. A nosotros nos va a dar un aviso y nos da un plazo de 3 días después del aviso que nos mandó. 3 días. 3 días hábiles. A partir del tercer día surte efectos. ¿Qué surte efectos? La ley considera que ya fue notificado y surte efectos para que al día siguiente corra el plazo de 15 días. Yo tengo 15 días para aclarar también vía el buzón tributario lo que a mi defensa convenga de lo que me estén requiriendo. Puede ser una notificación de pago, puede ser un requerimiento de obligaciones, puede ser la resolución de una consulta, puede ser todo lo que sea la comunicación entre el SAT y el contribuyente, ahí va a estar en el buzón. Yo contesto y entonces el SAT analiza y tiene un plazo para contestar, no arriba de 10 días, y me da la resolución. Lo cual quiere decir que en 40 días hábiles el SAT ya me está notificando lo que antes se tardaba un año para empezar a solucionarlo. Ahora, suponiendo que no me doy cuenta, queda notificado, pasan los 15 días, lo que el SAT me estaba cobrando ya tiene el derecho de cobrarlo ahora sí. Perdí mi Cobrárselo por la derecho. mala. O sea, si le debía 100 pesos, te puede embargar 100 pesos. Sí, y no me dio chance de aclararlo. Pero no me dio chance no por ellos, sino porque yo no lo atendí. Aquí lo importante es el conocimiento o el desconocimiento de las obligaciones y del Código Fiscal también. Entonces nosotros podemos tener la obligación y desconocerla. Y eso es lo que se vuelve ahora peligroso. Quizá en las ciudades tengamos todos los elementos, tenemos internet en todos lados, pero quizá ya en las zonas rurales, quizá en la playa para las actividades pesqueras y demás, es un poco más complicado el poder cumplir con esto. Sin embargo, bueno, medios electrónicos en todos hay, y en todo esto va a tener el compromiso también el SAT de dar las mayores facilidades para su cumplimiento. ¿Para personas físicas y morales o es diferente? Para personas físicas entra en vigor el 30 de junio. O sea, tienen 6 meses para aprender, para verlo, para identificarse con el SAT y para que pueda ya empezarse a utilizar. Y luego el 1 de enero de 2015 para personas físicas. Hay que tramitar un medio electrónico de aviso con el SAT y que estemos de acuerdo autorizando al SAT que ese va a ser el medio de aviso para nosotros. En pantalla van a aparecer los datos del Colegio de Contadores Públicos de México porque seguro les van a salir mil dudas y el presidente estará encantado de responder. Con muchísimo gusto. Ahora, es este buzón. ¿Tiene la capacidad para resolver y atender este número de dudas, etcétera, el SAT? Estábamos hablando de que son alrededor de 36,000 trabajadores, ¿no? Y el universo de contribuyentes como personas físicas son alrededor de 36 millones. De personas morales alrededor de... 1,5 millones. 1,5 millones. Poco menos. ¿Será posible? Es difícil. O sea, yo lo veo complicado. Yo lo veo muy complicado porque las notificaciones pueden ser rápidas en automático, directamente por lo que la máquina o el sistema está arrojando, y en automático, bajo los parámetros, lanza el requerimiento. Debe de venir la respuesta, pero debe venir una respuesta ya analizada aritméticamente. Yo creo que todos los casos que sean aritméticos, las mismas o los mismos sistemas lo podrán deducir, por así decirlo, y dar una propuesta de liquidación ante lo que se esté requiriendo. Habrá casos que sí son de interpretación, que tendrá que participar más el personal directo. Entonces yo creo que ante la sistematización y el cruce de información que puedan tener ellos mismos, sí puede ser factible que se dé en determinado momento ese tipo de resoluciones. Yo no sé si tenga para efectos de embargo al personal suficiente para ir a embargar las cosas. Puede ser electrónico también, pero digo, no me van a embargar un carro electrónicamente. Cuentas Bancarias. de banco. Sí. Hasta por el límite
del crédito que se tenga y si es que es suficiente. ¿Son esos adeudos que se tenga a partir de que entra en vigor esta ley? O si tú tienes un adeudo con el fisco desde hace 10, 5 años, también te pueden embargar electrónicamente el monto que adeudabas. Sí, bueno, lo que ya está en crédito fiscal notificado es parte del procedimiento que se llevó y debe de seguir el mismo procedimiento que le llamamos nosotros administrativo de ejecución. Ante los nuevos procedimientos, el Código Fiscal es de procedimiento en el año en que ocurren los eventos. Entonces, si ya se tenía un crédito y ya estaba determinado, Hacienda puede ir a embargarle. Y embargarle puede ser con extracción de bienes o electrónicamente las cuentas de bancos. Digo, no puede embargar más allá de esa serie de circunstancias bancarias, porque imaginémonos cuentas por cobrar, pues yo las tengo en mi control, nadie más las tiene. Mis activos fijos yo los tengo. Las instalaciones de mi empresa pues están aquí, tienen que ser físicas. Solamente a través de la extracción de bienes sí tendría que utilizar el personal. Ahora, no es un mecanismo exclusivo. Los otros tipos de notificación personales por estrados o por edictos siguen siendo vigentes todavía. Ya. ¿Sí? Adicionalmente está el buzón fiscal que va a hacer que las cosas sean mucho más rápidas. ¿Eso implica que necesitamos menos a un contador? No, yo creo que al revés. Yo creo que se necesita más a un contador. ¿Por qué razón? Ahorita no es tanto el buzón tributario, pero tenemos otro elemento que es la contabilidad electrónica. O sea, la factura y todo el trámite electrónico. Pero el registro. Ah, ok. Ahorita nosotros llevamos contabilidad de acuerdo a normas de información financiera y con base a eso hacemos los estados financieros y con base a eso hacemos el cálculo en hojas de trabajo para reportarle al SAT y determinar los impuestos. Ahorita de acuerdo a la reforma fiscal hay una contabilidad electrónica y esa contabilidad habla de registros y asientos contables. ¿Qué son? No lo sé. Tenemos que esperar a que se publique el reglamento del Código Fiscal de la Federación, que la misma ley le obliga al SAT o a la Secretaría de Hacienda en un plazo máximo de 90 días hábiles posteriores a la entrada en vigor para que publique el nuevo reglamento. Ahí es donde nos van a dar las condiciones. Ahí es donde fiscalmente quizá las normas de información financiera sean hechas a un lado. Es donde veremos a lo mejor una contabilidad en base a ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Pero vamos a tener que reportar esa contabilidad mensual y depositarla en la página del SAT. Y adicionalmente vamos a tener que depositar mayor información como son los inventarios. ¿Hacia dónde nos lleva a pensar esto? Que el mismo SAT va a tener todos los elementos para determinar mis impuestos. Y si yo en determinado momento hago una declaración y pago menos de lo que el SAT crea que yo debía haber pagado por toda esa información que tiene, entonces a través del buzón tributario me va a requerir la diferencia. Y voy a tener que aclarar yo, voy a tener que ser yo el que aclare. No ellos los que me digan, por esto estás mal, sino aclárame esta situación. Y si no me lo aclaras, pues entonces tienes un crédito fiscal. Ahora, hay mucha gente que se demora, por ejemplo, cuando son freelance en la entrega del recibo, en la declaración mensual. En estos casos, ¿cómo se altera? Ya no va a poder haber retardo, ¿no? Bueno, puede haberlo. Puede haberlo porque para entregar o elaborar un recibo también tiene que ser electrónico. Entonces, tiene que mandarlo a hacer esta persona freelance para llevarlo. Ahora, ¿cuáles son las políticas de la empresa? ¿Te lo pago hasta que lo tenga? ¿O te pago ahorita porque tengo mucho compromiso y tienes mucha necesidad y luego me traes el recibo? Si no me has dado el recibo, va a salir el dinero, pero no vas a tener comprobante fiscal. Antes teníamos nosotros hasta presentar la declaración anual para conseguir esto. Pero ahora, tanto los recibos o las facturas de ventas como las deducciones las va a tener el SAT. Inclusive, en la reforma fiscal ya no es obligación guardar los comprobantes fiscales. Ah, ya no. No, qué bonito, ¿verdad? Pues sí. ¿Por qué? Porque ya los tiene todos el SAT. ¿Ya para qué los guardamos? Ya todos son electrónicos y tienen un CFDI, que ese es el certificado que le da validez y está dentro de los archivos del SAT. ¿Se acaba como la factura apócrifa? No, ese es un tema también extraordinario. La compra de facturas va a quedar tremendamente fiscalizada por el SAT. Si nosotros observamos todo lo que he platicado ahorita
de la captura que va a tener los registros contables, si yo tengo una empresa que venda facturas, no sé la telaraña que hay atrás. Lo que sí es que esa empresa nunca va a tener pago de impuestos. Estoy seguro que el SAT lo va a detectar y va a empezar el requerimiento. A través del buzón fiscal le da 15 días. En 15 días demuestra o no demuestra que existe o no existe. Suponiendo que no existe, le notifica la inexistencia. En automático suspende los certificados de facturación y la sube al diario oficial. En ese momento, todos los contribuyentes tenemos la obligación de verificar ese tipo de contribuyentes con facturas falsas. ¿Por qué? Porque si yo tengo a ese contribuyente en mi contabilidad, tengo que corregir en automático mi contabilidad. Y puede ser que no le haya yo comprado facturas apócrifas. Puede ser que a lo mejor uno de mis vendedores me diga, oye, yo tengo mi empresa y es al que le pagas comisiones, y no es cierto, va con fulano de tal, le compra la factura y se la da a la empresa. Y yo no estoy enterado. Desde luego es por falta de control interno. Pero ese tipo de circunstancias me haría que las comisiones de esta persona fueran no deducibles y el IVA fuera no acreditable. Y entonces ahí es donde se vuelve más peligroso. Y si no lo corregimos, el SAT a través del buzón tributario en automático nos va a mandar el requerimiento. Presidente, yo creo que en los meses subsecuentes lo vamos a tener aquí como invitado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un honor. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Comuníquense si tienen dudas, sugerencias y volvemos a traer al presidente del Colegio de Contadores Públicos de México.